Hola, buenos días. Hola, Ceci, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Eh, vamos a, vamos a esperar unos minutitos para que se conecten varios. Hola, Zoila, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Lucy, buenos días, qué gusto saludarte. Vamos a esperar qué tal sus días, qué tal su inicio de semana. Gracias por conectarse. Hola Marce de Onofre, buen día. Hola Ana, ¿qué tal? Saludos. Buenos días. Son bien puntuales, ¿verdad? Hola Yadis, ¿cómo estás? Buen día. Hola Ivonne, ¿qué tal? Pues vamos a seguir dando unos minutitos y empezamos. Feliz día, Tere. Hola Abby, buenos días, ¿qué tal? Igualmente Yadis, un gusto saludarte. Pues bueno, por ahí si ya tienen su cafecito, pues vamos a disfrutar también, o tecito. Bueno, pues creo que ya son suficientes personas que podemos estar escuchando y meditando en este pasaje que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, pues si ustedes recuerdan, pues estamos reflexionando y meditando en la última semana de la vida de Jesús. Y comenzamos, cada día vamos a estar viendo lo que Jesús vivió en la última semana. Y bueno, pues el domingo vamos a hacer un recuento pequeño. Y el domingo estábamos viendo con Josué la entrada triunfal. Y pues bueno, Jesús, si recuerdan y notamos ahí en el texto, Jesús entra a Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén para ser rey, para ser coronado rey. Y no precisamente como la gente lo esperaba o como la gente tenía las expectativas de Jesús. Y recuerdan, lo vimos un poquito ayer con Israel. Y bueno, Jesús entró para ser coronado rey, para reinar al sufrir y dar su vida por su pueblo, al dar la vida por su pueblo. Y bueno, eso fue el día domingo. Y el día lunes, que ayer nos compartió Isra, el día lunes Jesús sale de Betania y va y ve una higuera con apariencia de dar fruto, una higuera engañosa, y por lo tanto Jesús la maldice. Esta higuera tenía hojas, pero no tenía higos, aunque era tiempo de higos, pero no tenía fruto. Entonces, aparentemente parecía tener fruto. Es por eso que Jesús la maldice. Y seguido de la higuera, Jesús el lunes entra al templo y
y entra de una manera inesperada. Nosotros a veces vemos y decimos que Jesús entró y lo que dice ahí el texto, ¿verdad? Entró, volcó las mesas y tuvo una actitud inesperada. Pero aquí yo hago una pregunta y una pregunta que nos va a ayudar. ¿Por qué Jesús entraría así a interrumpir de esta forma los sacrificios en el templo? ¿Por qué Jesús actuaría de esa manera, de esa forma? Y esto tiene que ver con la higuera, con lo que dijo anteriormente. Y a veces nosotros pensaríamos que a lo mejor por todos los excesos que estaba sucediendo en el templo, la gente abusaba, o porque Jesús entró para purificar el templo y volver a que se cumpliera el propósito de este templo. Pero yo creo que Jesús estaba dando un mensaje mucho más profundo. Al tener esta acción, estaba dando un mensaje más profundo. Si ustedes recuerdan o han oído, ¿verdad? O han leído que para los judíos el templo era un lugar muy importante. Era un lugar muy importante para la vida política, económica y religiosa para el pueblo de Israel. El templo era un lugar muy importante para el pueblo de Israel. Era donde, en la mente del judío, era un lugar donde el cielo y la tierra se unían. Era un lugar en el que Dios había prometido manifestarse. Y el pueblo de Israel lo tenía como un ídolo al templo. Y asistía e iba y sacrificaba religiosamente al templo. Entonces Jesús llega con esta acción y con este mensaje diciendo, ¿saben qué? Pues ha llegado el fin de poner un alto a esta religiosidad que están viviendo. Eso Jesús estaba diciéndoles, basta ya de religiosidad. La confianza que ustedes tienen, la esperanza que ustedes tienen, esa esperanza y confianza engañosa en el templo y en los sacrificios ha llegado a su fin. Ha llegado el momento de poner un alto. Y es por eso que se relaciona con la higuera engañosa. Parecía tener fruto y no daba fruto y no tenía fruto, al igual que el pueblo de Israel. Iba al templo, tenía su confianza y esperanza en el templo y Jesús viene y dice, ¿saben qué? Va a haber un fin, va a ser destruido este templo. Y ahora, a través de mí, a través de mi muerte, vida y resurrección, ahora todos van a poder tener acceso al Padre, ¿no? Entonces Jesús está diciendo este mensaje, ¿verdad? Ya no va a haber templo. Vamos a poner fin a esta confianza y esperanza falsa. Ahora vamos a dar verdadero fruto a través de la fe en la vida y muerte de Jesús. Y es así como seguimos notando los días que Jesús vivió y ahora es el día martes. Yo escogí el Evangelio de Marcos para sacar nuestra enseñanza a partir del capítulo 11 al capítulo 26. El Evangelio de Marcos narra la última semana de la vida de Jesús. Y Jesús el martes, gran parte de su tiempo, se la pasa enseñando y confrontando a los líderes, ¿no? Y Jesús usa como alrededor de 9 parábolas, 8 parábolas, y dedica Marcos 2 capítulos a estas parábolas. Y yo solamente voy a utilizar una, porque pues el tiempo no nos permite, y escogí la parábola de los labradores malvados. Y si ustedes tienen ahí su Biblia, pueden abrirla en el capítulo 12 de Marcos, que es el pasaje que vamos a tomar hoy para meditar, para reflexionar. Y lo voy a leer. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores
para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a éste mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Bueno, esta parábola se convierte en el relato de la historia del pueblo de Israel y en una enseñanza de lo que le iba a suceder a Jesús. Si ustedes la han leído, y bueno, es inmediatamente nos hace asociarla con lo que le va a pasar a Jesús, ¿no? Y bueno, Jesús está contando esta historia, y esto también lo hizo. Me recuerda que también Natán, el profeta, utilizó una historia para confrontar el pecado de David, el rey David. Y Natán le dice, le cuenta una historia de dos hombres, uno pobre y uno rico. El hombre pobre tenía una cabrita, solo tenía una cabrita que había cuidado, que había comprado, que había ayudado en su crecimiento, y el hombre rico tenía muchas cabritas, era un hombre rico. Y un día iba un hombre a visitar al hombre rico y le iba a hacer una comida, y este hombre rico le robó la cabrita al hombre pobre, la única que tenía. La mató para dársela de comer al hombre que lo había visitado. Cuando el rey David escuchó esto de parte de Natán, el rey David se enojó y dijo: este hombre debe morir. Y Natán le dijo: pues ese hombre eres tú. Y aquí está pasando lo mismo, aquí está sucediendo lo mismo. Los líderes, Jesús les dice: ustedes labradores malvados, son ustedes líderes, ¿verdad? Confronta a los líderes con esta historia, al igual que Natán con el rey David. Y precisamente el versículo 12 lo dice: y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Qué confrontación de parte de Jesús a través de esta historia para con los líderes. Y esta parábola de la viña es muy común en el Antiguo Testamento. Isaías 5:2, déjenme leer Isaías 5:2. Este pasaje es conocido como el canto del profeta, y menciona lo que está sucediendo, y es parecido al pueblo de Israel, ¿no? Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil, la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel.
Este pasaje está dándonos a conocer que Dios había escogido a Israel como su viña amada, la había rescatado, la había cuidado, la había escogido para ser su viña y para que diera fruto. Pero dice aquí que no, que esta viña dio fruto silvestre, un fruto amargo. Entonces aquí vemos que Isaías está hablando, haciendo mención de la actitud ingrata del pueblo de Israel para con Dios. Y Marcos no precisamente está hablando de la actitud ingrata del pueblo de Israel, pero sí está hablando de la actitud de estos líderes religiosos que estaban teniendo y que tenían para con el Hijo de Dios, ¿verdad? Y también, obviamente, el plan de Dios. Y vemos también Jeremías también habla de esto, Jeremías 7, 25 y 26. El pueblo de Israel, si ustedes recuerdan, en los tiempos de los profetas, ¿verdad? Dios precisamente utilizó la vida de los profetas para seguir hablando a su pueblo y seguir mostrando su amor por el pueblo de Israel. Y lo vemos en todo el Antiguo Testamento, vemos el amor de Dios por su pueblo y hasta la fecha, ¿no? Y el pueblo de Israel, ¿qué hacía con los profetas? Bueno, vamos a ver qué dice Jeremías 7, 25 al 26 y dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Vemos lo que hacía el pueblo de Israel con los profetas, los mataba y no querían oír, ¿verdad? Estaban ensimismados en sí mismos y olvidaron el propósito por el cual Dios los había salvado. Era que conocieran a Dios, que lo amaran y que lo dieran a conocer a todas las naciones. E Israel falló en eso. Pero Dios no dejó de amarles y no deja de amarles y mostrarles cada día su amor. Y bueno, lo vemos también en nuestra vida, ¿no? Entonces, y vemos las consecuencias que también Israel vivió. Fue la cautividad, ¿verdad? El exilio para con ellos, pero aún así Dios cuidó de ellos y Dios seguía cuidando de su plan eterno y redentor a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Y bueno, los líderes de esta parábola no se dan cuenta sí se dan cuenta que están repitiendo la misma historia, ¿verdad? De hecho, recuerdan que mataron al último profeta, a Juan el Bautista. Están haciendo lo mismo, ¿verdad? Y ahora están por hacer lo mismo con Jesús, el Hijo de Dios, también llamado profeta. Entonces, lo están por rechazar, ¿verdad? Y están por conspirar contra él. Y bueno, vamos al pasaje, y el capítulo 6 ya es el clímax de esta parábola, y dice: por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Y a este se refiere a Jesús, ¿no? Pero dice el versículo 7, más aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Y viene una pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Esta historia termina con un canto, con el mismo canto de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y de hecho es el versículo 10 y dice: ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús está citando el Salmo 118 aquí. Y estos hombres, estos líderes, desconocen el plan de Dios, desconocen que esta piedra que fue desechada, ahora, esta piedra que están rechazando, Dios la constituirá como la nueva
piedra del templo, como la cabeza angular del templo, del nuevo sistema, de esa cabeza del ángulo que iba a ser Jesús, ese despreciado y desechado, a través de la fe en Él, en su vida y muerte y resurrección, se iba a dar un nuevo giro a nuestra vida. Ahora ya no iba a haber templo, ahora a través de la fe en Él iba a construirse un nuevo templo por todos aquellos que hemos creído en Jesús, en su vida, muerte y resurrección. Ellos entregarían a Jesús para que muriera y Dios lo iba a resucitar, y ellos desconocían este plan. Por eso me encanta cuando dice, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hermoso ver que esta piedra que desecharon, que despreciaron, vino a ser cabeza del ángulo. ¿Qué cosas podemos aprender y meditar para nosotros en este pasaje? Podemos aprender algo hermoso acerca de Dios y lo vemos a diario en nuestra vida. Es que Dios es paciente para con nosotros, así como fue de paciente con el pueblo de Israel, es paciente para contigo y para conmigo. Él ha tomado la iniciativa de amarte. Él ha tomado la iniciativa de revelarte a esa persona de Jesús para que tú y yo podamos tener una relación personal con Dios a través de la fe en ese Hijo que fue desechado, que fue despreciado, que fue herido y que por Él hemos sido salvados, que por Él hemos sido aceptados. Y le doy gracias a Dios por eso. Esta enseñanza acerca de Dios, de su paciencia, es cada día. A pesar de que nosotros a veces lo olvidamos, ¿verdad? Él no se olvida de nosotros, de que somos sus hijos amados y que cada día llama nuestra atención para seguir correspondiendo a ese amor. Y ayer que seguía leyendo esta porción, este pasaje, yo decía, claro, el amor de Dios le hace ser paciente para conmigo, porque a veces no hago lo que Él espera de mí, ¿no? En base a ese amor, por corresponder a ese amor con el cual me ha amado. Entonces, algo hermoso que podemos aprender de aquí es que Dios es paciente para con nosotros, que su amor precisamente le hace ser paciente para conmigo cada día. Si recordamos que su amor, su misericordia se renueva cada mañana. Y le doy gracias a Dios por eso, porque Él es muy paciente para conmigo, para con mi esposo, para con mi familia. Y si no fuera por su paciencia, pues no sabría cómo estaríamos, ¿verdad? Cómo fuera. Y eso debemos apreciar y meditar tú y yo, en ese amor de Dios para con nosotros, en ese amor, en esa iniciativa que tomó contigo y conmigo, y corresponder a ese amor y no como estos labradores malvados. Yo espero que junto conmigo Dios haya enseñándote el día de hoy y que apreciemos esa paciencia de Dios para con nosotros. Entonces, gracias a todos. Dios les bendiga a todos aquellos que se conectaron y que aprendimos y meditamos juntos en este pasaje. Y no olvides que el amor de Dios le hace ser paciente. Recuerda lo que dice 1 Corintios, el amor es paciente, y esas características del amor precisamente hablan del amor incondicional de Dios para con nosotros. Su amor le hace ser paciente para con nosotros, le hace esperar a que nosotros volvamos nuestra mirada a Él. Así es que alabemos a Dios y bendigamos a Dios por su paciencia para con nosotros. Entonces, muchas gracias por haberse conectado. Seguimos mañana con el día miércoles y sigamos meditando en esta semana que pues vino a través de la persona de Jesucristo, vino a traernos sanación, libertad, a todos nosotros, ¿verdad?
Entonces, muchas gracias. Y bueno, estamos en contacto a través de nuestras actividades en línea. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Saludos.